mañana, 11 minutos. No sé por qué todas las mañanas, en un momento que volvemos al aire, siempre son las 11:11. Parece cosa de mandinga, como dice uno acá. Los tatuajes son cosa del diablo, nos dicen acá, Pachi. Es cierto. ¿Es verdad? Eso también es cierto. Hay que elegirlo, en todo caso. Que uno sabe que no se sorprenda después. Tampoco es que el diablo está tan mal. No, obvio. Depende cómo se vista. Depende cómo se vista, depende si tiene una agencia de turismo o algo. Bueno, es la agencia de turismo y empiezo a temblar acá, ¿eh? Pero bueno, la realidad es que todos estos días fueron vertiginosos aquí para el Valle de Tras la Sierra y para muchos vecinos y vecinas que estuvieron formando parte de este viaje, en principio de placer, y después vemos en qué se ha convertido, ¿no? Esta visita a Camboriú. Y por suerte el regreso acá al Valle de Tras la Sierra, podemos decir, ¿no? Por suerte. ¿Cómo? Nos visita Delia Capdevila, parte de una de las 44. Soy los 43. Decía, básicamente va a ser una de las 44. Anoche, 4 de la mañana aproximadamente, llegaron a Villa de las Rosas después de un viaje largo, igual, y de una semana larga. Fue un tema que, como decía Pablo, nos ha tenido a todos así como... En principio era, bueno, qué locura, ya lo van a arreglar. Y después, al ver la cierta impotencia de no saber cómo lo van a arreglar, entiendo de que tenemos de primera mano tu voz. Así que gracias por venir, descansada. Espero ya hayas podido dormir un ratito y eso. ¿Cómo fue ese viaje de vuelta? Empecemos por el final. El viaje de vuelta es un agradecimiento a todos los que desde acá, como institución, como medios, se ocuparon de nuestro regreso. Ese fue el gran pedido a las instituciones, que necesitábamos la palabra cierta de alguien que sepa que realmente íbamos a regresar, porque todo fue manejado con mentiras. Entonces no había a qué echar mano y pensar que era cierto. ¿En qué momento del viaje de los 7 días ustedes dijeron, bueno, esto no es cierto? Porque hasta un momento se manejaron con algunas promesas, con ciertas promesas, por lo menos las primeras 48 horas, de que iba a haber hotel, de que ya llegaba la planta, que está viniendo, que la transferencia, que ya los van a habilitar de vuelta. ¿Hubo un momento en donde dijeron, bueno, esto no, o hasta último momento esperaron? Yo, ¿Vos? Desde el minuto 1. Lo más cerquita que puedas del micrófono. Yo desde el minuto 1. Uh-huh. Sentí que esto no iba a suceder, porque ya debía estar listo mucho antes de que saliéramos. Claro. ¿Ustedes cuándo pagaron el viaje? ¿Es algo que lo han ido proyectando con tiempo? ¿Cómo fue el armado de este viaje en concreto? Nosotros teníamos la idea de ir y nos comunicamos con Arroyo en diciembre. Nos dio un precio, lo sostuvo hasta enero, que fuimos a hacer la primera entrega de un 60% en dólares. El precio estaba puesto en dólares por la posible fluctuación que pueda haber. Y bueno, unos días después entregamos la segunda parte, y para entregar la última parte, que era muy poquito lo que quedaba, eran menos de 100.000 pesos por entregar, lo busqué una semana, y era una semana donde él, por lo que me decía, me mostraba corridas bancarias, y a mí ya me hizo sospechar que algo pasaba, porque estoy en el banco, ya salgo del banco, voy al banco a Córdoba, voy al de Merlo, eran como cosas que ya me empezaron una lucecita. Ahí me estaba manejando con mi esperanza sobre ese viaje tan lindo que estaba por hacer. Pero una lucecita ya hubo. Y cuando me di cuenta que esto iba a ser así, el destrato fue muy grande. Y yo dije, tanto destrato no se da porque sí, no se da por una demora de algo. Hay algo más concreto.
Ahí el destrato, ¿de quién? ¿De Arroyo mismo? ¿Ustedes siguieron hablando con él al principio? De la empresa en general. Sí, de la empresa. Sabes que nosotros entrevistamos varias veces a Sergio Vázquez como coordinador del viaje, acá que fue un poco, y es un poco la voz cantante de que fue llevando adelante esto y explicando un poco su rol. Y él en ese momento era la empresa, ¿no? Y después, ayer, en la última nota que hicimos, también me decía como que la gente no terminaba de creer que él no era la empresa. Y digo, bueno, sos, no sos, o sea, no hay un punto gris. Y él me decía que, bueno, sí hay un punto gris, que era él, básicamente, que no era la empresa, pero al mismo tiempo ocupaba el rol de la empresa. ¿Ustedes cómo lo vivieron a eso? ¿Cómo fue la relación, el vínculo? ¿Con quién se vincularon para que le resolviera las cosas? Como empresa, ¿no? ¿A Sí. quién referían como empresa? Nosotros subimos al colectivo y sube Sergio Arroyo. Que ya después volvemos a este punto. Ahora te digo que en ese momento Sergio Vázquez fue presentado como el coordinador que nos iba a acompañar, coordinador y guía, que nos iba a acompañar durante todo este viaje, que debíamos dirigirnos a él ante cualquier necesidad, sugerencia, lo que sea. Así fue presentado. Entonces, de ese momento yo entiendo que es parte de la empresa, es un empleado, es un contratado para hacer esa función, Sí. cumplir con esa función. Dijiste, volvamos después acá al principio. Ustedes cuando salen con el dueño de la empresa, con Sergio Arroyo, en este caso, que estaba ahí. Sergio Arroyo estaba en la terminal, llegó al momento de salir el micro, sube al colectivo cuando ya todos estábamos ahí y nos desea el buen viaje, el que la pasemos muy bien, que él habría deseado estar con nosotros en ese viaje, que tenía todo previsto para ir, pero que a último momento no había podido. Yo siento que nos mandó sabiendo todo lo que se venía y tuvo el descaro de ir a decir esas palabras en ese momento. Es muy fuerte esa imagen. Ustedes reviviéndolo, vos percibís de que había algo ahí. Claro, él ya sabía a lo que íbamos. ¿Cómo? Bueno, salen de acá, en su momento me hablas de destrato o de maltrato. Uh-huh. ¿En qué lo notabas? ¿En qué se veía? Nosotros llegamos el día lunes, el viaje todo bien, el viaje de ida todo bien, no había nada que digamos deba ser atendido de otra manera, estábamos bien. Cuando llegamos al hotel el día lunes, llegamos creo que a las 11 de la mañana, algo así, para a las 12 registrarnos y pasar a las habitaciones. Un hermoso hotel. Se hicieron las 12, se hicieron las 2 de la tarde y no podíamos pasar. Ya nos dijeron, bueno, pueden dejar todas las cosas en este rincón, vayan como a dar una vuelta, volvemos. Al volver, ya pudimos entrar a las habitaciones, pero ya era la tarde, ya había caído el sol. O ponele que a esa hora estábamos volviendo y ya otros habrían entrado antes, pero recién ahí ingresé. Y bueno, sucede esto que estuvimos esa noche, desayunamos y había que bajar las valijas porque no estaba pago el hotel. No sé si esa noche nos la dieron gratis. Ahí ya se habían acomodado en las habitaciones. Sí, pero tuvimos que desmantelar todo, llevar todo a la vereda. Este hotel tiene un frente importante donde tiene espacios donde tener un rato las maletas sin obstruir el tránsito de los peatones, donde podés estar mínimamente sentado. Nos habilitaron que podíamos usar el baño, pero se hacían las 5 de la tarde y viene alguien del hotel y les dice, bueno, váyanse, o sea, tienen que vaciar los lugares porque no había ingresado el pago de la agencia. Sí. A todo esto, mensajes de la transferencia está trabada, me estafaron con la transferencia, la hicieron pero la retiraron, de Arroyo.
Así, una serie de cosas, una discusión muy, muy fuerte, telefónica de Arroyo con la dueña. Bueno, así muchas ¿Ustedes muchas presenciaron cosas. esa discusión? Escuché por ahí, Ah. al pasar. Y en medio, a lo que yo le llamo más de estrato, es que estábamos en la playa nos quedaba ahí a 3 cuadras, no a 80 metros. Lo que nos dijo era, están a 80 metros, no, estábamos a 3, 4 cuadras. Eso se los vendió Sí, Sergio. sí. Entonces, estábamos en la playa y era, vengan ya al hotel, la coordinación, vengan ya al hotel, El porque coordinador. nos subimos ya al micro y nos volvemos todos. Vengan ya al hotel, tienen que retirar las maletas de las habitaciones, las que habían quedado de las habitaciones, porque se va a bloquear el sistema y les van a quedar las maletas adentro y van a tener que pagar el día de ayer y el de hoy. Vengan ya. Ay, eran unos mensajes tan desgastantes y tan preocupantes, porque nosotros habíamos ido con un hotel contratado y ante la promesa de ya se soluciona todo, bueno, es como que también una chance, aunque estés dudando, le das Claro. a eso. Y bueno, llegó el momento de que había que decidir dónde ir. No hubo una propuesta clara de qué había, a qué valores, hoteles, departamentos, casas, cabañas, lo que sea, ¿no? Tuvimos que arreglarnos por los propios medios. Hasta ese momento la imagen todos juntos ahí en la vereda decidiendo qué hacer. No, todos juntos no. Estábamos en el lugar, pero no estaba la invitación a que juntos veamos el qué hacer. Entonces, ¿con quién lo hablabas? Con quien tenías en proximidad. Claro, con el que conocía o que habías... Claro, con el que vas estableciendo algún vínculo de O sea, ahí qué el sé yo, de coordinador empatía. no estuvo coordinando. Yo entiendo que el coordinador estaba tan estafado como nosotros. Eso yo siempre le di lugar a ese pensamiento. Él tan estafado como nosotros, ¿no? En un rol que no lo estaba pudiendo cumplir porque no sabía con qué cumplirlo. Claro, No tampoco tenía recursos, elementos no ni tenía plata. recursos. Pero sí creo que ahí hubo un gran desperdicio. Más, por un lado va lo económico, el recurso económico que no estaba para solventar nuestro paseo como había sido pactado. Y no digo contratado porque no hubo contratos nunca. Nunca llegó el contrato. Entonces, Pero no papel, firmaron. contrato papel, nunca. Voucher, nunca. Entonces, sí hubo un gran desperdicio del recurso humano. Porque juntos podríamos haber hecho muchísimo. Pero eso de tomar las decisiones solos, de no escuchar, entonces no te da posibilidad de buscar mejores alternativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en cuanto a dónde nos alojamos, cómo hacemos, veamos precios, ¿todos pueden? ¿No pueden? Es la pregunta básica. Algo que hice en ese momento fue... Eso no pasó. No pasó. Algo que hice en ese momento fue decir y ponerme muy firme en que yo no iba a subir a ese colectivo sin las garantías de alguien que se haga responsable de nosotros. Porque la invitación era subirse al colectivo y volverse en ese acto, en ese momento. Entonces no me iba a subir a un colectivo donde no había alguien que dé garantías por nosotros viajando en esas condiciones, habiendo decidido volvernos el día que no correspondía. Porque el colectivo se volvía vacío. El colectivo se quedaba allá. Se quedaba hasta el día viernes, que salía un grupo de Altagracia que estaba alojado en el mismo hotel que debíamos estar nosotros, y ese grupo la había padecido 2 veces con la vereda con sus maletas en la calle. También gente de Altagracia. Gente de Altagracia. Sí, pero tenían una coordinación impecable, que realmente les buscaba las soluciones, las alternativas. Sí.
Que, bueno, avanzan ahí sin papeles, mencionaste. Sin ningún papeles. papel de... O sea, todo en negro. Todo en negro. No había los vouchers del hotel, del restaurante, ni del seguro de viaje. O sea, ningún registro oficial, o sea, No. legal. ¿Y eso en otros casos lo hacía Servus Travel? ¿Tenés idea? En este caso puntual no lo hacen o no lo hacía nunca, no lo sabes. sé. El compromiso era, te los mando con el coordinador, pero había como una promesa. Sergio no lo tenía tampoco. Qué bárbaro. Uh-huh. Y además entre nosotros, entiendo, hubo muchos momentos de tensión, hubo una persona que también tuvo que atenderse, de ahí se habló de infartos, y bueno, de acá se leía todo mucho más, muy dramático, no sé si habrá sido más dramático, que todos, como, bueno, pero pará, vamos a ver, que alguien lo va a solucionar. ¿Cómo lo vivieron ustedes a eso? O sea, ¿cómo lo viste vos también, ¿no? En eso, ¿te enojaste, pataleaste, no? ¿Cómo lo viviste personalmente? Yo también, porque cada uno, imagino, lo habrá vivido distinto también. Se veía como cada uno echa mano a lo que puede para expresar o no, para pasar estos momentos. Todo esto que pasó de esta persona que se infartó, lo supe mucho después. Hasta ahí era alguien descompensado, pero todo lo que pasó fue muy grave. ¿Cómo lo pasé yo? Fue una prueba muy grande del equilibrio, de mantener el equilibrio. Se te escucha muy calmada. Te iba a preguntar con Pablo si te habías tomado alguna pastilla, algo, No. pero estás como muy calma. No tomo pastillas, medito. Muy bien. Vamos a incorporarlo, vamos a incorporarlo. Está como internalizando. Vamos a incorporarlo. Como- Vamos a incorporarlo. No, ¿saben qué? Yo tuve mucho dolor de ver personas grandes. Se me caen las lágrimas. Personas grandes, y hablo de 80 años, ¿no? Otros de 70 y pico. La planta mayor estábamos en la planta baja del colectivo. Y ahí nos conocimos y ahí nos relacionamos. Entonces Claro. íbamos juntos a la playa, íbamos juntos a la calle, íbamos juntos a todo lo que podíamos, íbamos juntos. Y verlos de la mano, caminando solitos por las calles de Camboriú, que Camboriú es una hermosa ciudad para disfrutar, renegando o 70, no sabiendo, 80. sí, no sabiendo dónde estaban parados, qué se nos venía después. Entonces, ¿qué hacíamos? Intentar ponerle alegría, calma, paciencia, pañito frío a esa situación. Claro, Sí. claro, qué imagen fuerte también. Muy Caminando de fuerte. la mano. Vuelvo a la primera que te dije que iba a volver, a esa de Sergio Arroyo despidiéndonos en el colectivo. Cuando yo fui una de las últimas veces a verlo ahí en la oficina, le pregunto quiénes van. Y me habla afectivamente de cada uno de los que iban. Venían 2 mujeres de Mendoza que se vienen desde allá para viajar con esta empresa porque les gusta. Y ya tienen amistad, se ven. ¿Eso te decía él o lo descubriste Sí, vos? él. Dos chicas con sus familias de Mina Clavero que viajan siempre con él a hacer viajes de compras porque venden cosas. De todos hablaba afectivamente. Y yo digo, si a sus amigos y a sus queridos los mandó así a la calle de un país que no es el nuestro, a vivir las cosas que vivimos, no tiene sangre. Qué bárbaro, ¿no? ¿Van a actuar de alguna manera organizada contra la empresa, contra Arroyo? ¿O no se sabe algo de eso? Está la intención. Cada uno también va a ver cómo sigue con esto, ¿no? Porque también supone medios económicos, supone... Eso le iba a decir, de mínima, que les devuelva la plata del viaje, ¿no? Por lo menos del hotel. O sea, eso sería como lo mínimo. Porque cada uno después se pagó su hotel o dónde estuvo. Cada de su uno pagó bolsillo. su hotel, su comida, lo Si que salió, necesitó de si salud. necesita- claro, todo eso es un-
Sí, sí, porque cosas de salud pasaron muchas. Esa se menciona porque fue extrema. ¿Qué más pasó? Y pasó gente que se le cerró el pecho, que tenía los bronquios mal, que tenía un fuerte dolor de garganta, que tenía malestar, que se le subió un poco la presión. Lo fuimos piloteando, no fuimos al centro de salud porque hasta ahí ni sabíamos si podíamos ir gratuitamente. ¿Y se puede ir? Está Se puede como ir. Información eso. ¿Hay como salud pública? Hay salud pública de un nivel altísimo. Quienes estuvieron en el hospital no lo podían creer. Dice, a la altura de la Fundación Favaloro, por ejemplo. Claro. ¿Y el consulado? Bien, gracias. Nada. Yo llamé al consulado el mismo viernes por la tarde. Pregunté por estas situaciones de calle, porque estábamos de calle, fuimos abandonados ahí. Bueno, dice que los lugares que hay para pasar una noche no estarían a la altura de personas que fueron de turismo, son para la gente de calle, que está viviendo en la calle. Que asistencia a ellos de ningún tipo, que sí podían darnos direcciones de empresas, de lugares donde podríamos dirigirnos por los diferentes problemas o para recibir asesoramiento para la parte legal o para hacer algo. Bien, gracias, sería. Bien, gracias. Claro, exactamente. Y después, ya hablamos del Estado, después está también la parte bueno, un poco lo que me decían desde el municipio era, bueno, somos los únicos que nos estamos ahí como poniendo un poco la cara desde Las Rosas, porque está está la empresa acá, o porque hay muchos vecinos de acá, pero había vecinos de otros lados también, sí, de otros municipios también. ¿Esto se dio medio naturalmente, de que empezaron a llamar al intendente, al legislador, de que buscaran soluciones por ese lado? ¿Fue coordinado eso también o fue una acción de Sergio Vázquez ahí de buscar soluciones? El día jueves a la mañana, yo tenía muchos a la mañana, que ya tenían 4 o 5 días allá. Sí, 4. 4 días. El día jueves a la mañana, yo tenía muchos pedidos de notas en mi teléfono. Ustedes son unos y yo tampoco les di una nota, no. Estaba usando mi energía para mantenerme en equilibrio. Está muy bien. Entonces, había notas de todo, pedidos de todo el valle. Te digo, lo has logrado. Has logrado el equilibrio. Bueno. Felicitaciones. Gracias. Esperemos que así sea. Había de Radios del Valle, de Cadena 3, de Telefe, tenía un pedido también de hacer una nota por Zoom, y no respondí, porque estaba abocada a focalizarme en qué era lo que había que hacer. Entonces, en ese momento, le llamé al Pini, le cuento lo que está pasando, le llamé a Javier. Javier estaba de viaje y un rato más tarde me respondió, escuchando todo lo que tenía para decir con una amabilidad. Javier Oviedo, intendente de Villa de Las Rosas. Javier Pini, Oviedo, secretario de Turismo. Adrián Ramírez, secretario de Turismo. Los dos, lo que pusieron primero en esas conversaciones fue su ser humano. Y es lo que hacía falta en esto. Desde ese momento, no sé, habrá pasado media hora y Adrián Ramírez tenía la respuesta del dueño de la empresa. O sea, él lo buscó, se ocupó de buscarlo y encontrarlo. Cuando yo pedí los datos del viaje para tener toda la data de viaje para saber si realmente volvíamos o no, dónde estaba asentado que teníamos que regresar, en qué papelito figuraba eso, nunca lo obtuve el dato. Pero ellos sí se ocuparon, ellos fueron, no lo obtuve por las vías que yo lo busqué, lógicamente. Pero él sí lo consiguió. Javier hizo toda su gestión. Nos dan las respuestas, se comunicaban a menudo con nosotros. Javier Oviedo me ha llamado varias veces por este tema, diciéndome cómo íbamos arribando a cada cosa, dándonos tranquilidad, pidiendo que le transfiera a los compañeros de viaje lo que estaba sucediendo.
Y, y bueno, y se presenta nuevamente el problema después de que ellos hacen una entrega de lo que le pedía la empresa para regresar. Se presenta que nos Estos dejaban en famosos Córdoba. 2 millones de pesos Claro. que apareció el nombre. Y ahí nos dejan en Córdoba. Ahí, o sea, esto surgió en el Claro, camino. esto fue ayer al mediodía. Yo creo que recién mandó volvimos a mensaje. ser estafados. Volvimos a ser estafados hasta ayer al mediodía. Porque Arroyo tenía que pagar una cifra muy grande a esa empresa. De plata que le debían. Sí, que le debían de estos viajes y de viajes anteriores, una cifra muy grande, es lo que nos transmitieron formalmente en el colectivo ayer al mediodía. Y bueno, y tras eso viene la segunda respuesta de la MUNI, que fue enviarnos el Panaolma que nos esperaba en la terminal, y así fue, y fue excelente el regreso en Panaolma. Que los trajo hasta acá, hasta Las Rosas. Nos trajo hasta Las Rosas, bueno, con todos nuestros equipajes. Para estos viajes se necesitan micros grandes, porque claro, los por equipajes eso, son grandes. Eran muchos y mucho Claro, equipaje sí. también. Bueno, dispusieron Entró los todo. medios para que todo se pueda dar bien. Bueno, bien. Encontraron ahí un palo donde rascarse, sería un lugar Sí. en donde de mínima de seguridad. Sí, Porque la sensación fue, los primeros días era que nadie les respondía nada, ¿no? De abandono, literalmente abandono. fue de abandono. Ustedes se sintieron abandonados. Sí, a nosotros nunca nadie nos preguntó cómo están. ¿Están alojados? Claro, Nadie, nadie. nadie. Y la empresa que los tenía que recibir tampoco, el hotel. Digo, tampoco el hotel después se despreocupa. O sea, el hotel se deslinda del tema. Mira, la gente de Camboriú estaban más preocupados que el de la empresa misma, porque en el hotel se agruparon dos o tres personas y pidieron una rebaja y el hotel se las hizo. Les hizo rebajas y para que se puedan quedar ahí. se alojaron ahí porque les daba más confianza estar en ese hotel donde había otros que habían podido quedarse ahí, entonces se sentían más acompañados. Y por los servicios que el hotel brinda, bueno, ya estaban todos haciendo esfuerzos muy grandes para quedarse. Claro. Sí, porque estábamos pagando el viaje por 2 2 veces. veces. Claro, sí, una cuestión de plata. En Sí. ese punto era una cuestión de plata. Sí. Bueno, agradecido. Está Delia Capdevila, una de las 44 varados en Brasil. Tuvieron toda esta semana, fueron titulares en varios lados. Vos mencionaste, salieron en varios medios. Una de las cosas, 2 cosas fueron las que quería pedirte opinión. Una tiene que ver con el tema de la responsabilidad como usuario, como consumidor, uno cuando compra un pasaje, cuando compra algo, y también de la responsabilidad de uno como productor de algún servicio turístico, porque es una zona turística esta de ahí. Si ves como que hay riesgo, si ves como que hay otros casos similares a este caso, en donde vos ves que hay una persona que puede ser excepcional o no, pero hay un caso de un tipo que es muy estafador, o sea, como muy Jacobi, ¿no? Uno se me ocurre un ejemplo de alguien que mienta tan fiero, mienta tanto. Y si eso es algo que podría ser general, a lo que hay que prestarle atención o no, ¿no? Como productor de turismo. Y por otro lado, como consumidores también, si había alguna balance ahí. Yo personalmente, nosotros como familia también hemos tenido problemas con esta empresa, de los cuales por una cuestión de cierto equilibrio no los hace tan públicos. Hasta que pasa algo grave, en serio, como lo que les pasó a ustedes. Donde uno piensa y dice, bueno, no, capaz hay que empezar a decirlo todo. Aunque no parezca tan grave, aunque parezca más o menos grave, estos llamados de atención, porque la empresa viene haciendo llamados de atención de hace bastante tiempo. O sea, siempre alguna cosita le pasaba. Y a quién le corresponde ese rol también, ¿no? De ir como poniendo en boca de los demás, sabiendo que somos pocos, que nos conocemos todos, en boca de los demás, che, miren, hay que tener cuidado con este, ¿no? ¿Cuál es el límite ahí, ¿no? Entre tener cuidado y no le compres nada porque es un chanta. ¿Si habían podido pensar un poquito de eso o qué es lo que pensás vos de ese tema? Yo había viajado con esta empresa antes, había viajado a las termas un par de veces. Y todo fue tan bueno que al momento de decidir hacer un viaje,
A mí me pintaba bien elegir esta empresa. Después que hago la entrega del dinero inicial de ese 60%, sucede esto del viaje a Mar del Plata de las chicas, donde estaba mi sobrina, que iban a jugar al vóley, el viaje que vos estás mencionando. Y supe de tantas cosas que pasaron. Entonces fuimos a verlo, a Arroyo, plantearle esto, preguntarle cómo venía lo nuestro. Las garantías fueron amplias y no había posibilidades de la vuelta del dinero. Y yo ya había pagado mucho para entonces. Entonces, ante las garantías verbales que nos daba, entonces yo decido seguir, porque si no era perder ese dinero, no ir. Y bueno, decía, pero ¿qué tan malo puede ser todo? ¿Qué tan malo puede ser todo? Y podía ser mucho más. Claro. Y podía ser mucho peor. La preguntita, ¿no? Fue. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se nos pinche una goma, que venga un Nos chofer. pasó una situación que la viví con terror. Fue, hasta acá el equilibrio venía muy bien, pero ahí se me cayó. 9:30 de la noche, el colectivo se para en una autopista en Brasil. Se para. Yo le tengo terror a eso, a la noche parados en una autopista, a los piratas, a qué sé yo, todos mis fantasmitas. Sí, aparecen todos. Todos se me vinieron juntos. Y el colectivo que se para. Se para y fue evidente que era un problema eléctrico. De adentro también, no es que se... Todo, quedó en la noche total. Olor a quemado. La puerta cerrada. No, olor a quemado también. Había olor a quemado. Entonces, no era mucho, ni hubo humo, nada, pero sí nos llegó. Uno se percibe. Sí, olor a quemado. Y bueno, pasaron 40 minutos más o menos, ya no sabíamos qué más pensar, qué podría ser esto. Pero resulta que había llegado la Guardia Vial, porque habíamos pasado hacía poco el peaje, y no sé cómo llegó esa Guardia Vial hasta donde estábamos y puenteó el problema eléctrico, el cablecito que no andaba, y desde ahí vinimos hasta Córdoba con una alarma que sonó todo el tiempo. Pero bueno. Acá estamos, ¿no? Acá vamos. No, Para no el instante donde se apaga y sienten el olor a nafta. No aparece diciendo, pero la puta madre, nadie gritó así como algo en voz alta, alguna cuestión así como... Parecía como un karma. Dijeron que había dinosaurios que estaban haciendo... Claro, meándolo por todos lados. No los vi, pero puedo decirte que se sintió. Se sintió Sí, así, se ¿no? sintió. Yo me como pregunté, espantoso. ¿qué otra cosa tengo que aprender? ¿Qué me está faltando? Claro, está el que tiene esa mirada, ¿no? El universo Sí. me está enseñando cosas, qué es lo que me está mostrando en este caso, qué es eso. Que es Sí. buena, en estos casos es muy buena tener esa Me lectura, salvó. porque si no Me salvó porque la si no pierdo presiona los ya días. la presiona por las nubes. No, si hubiese perdido los días. Mm. No, hay que dedicarse a estar bien en cualquiera. Qué lindo, qué buen mensaje igual que mandas. En esto no de sé. cuidémonos de estar bien. Ahí. ¿Rencores? Tampoco ya. Yo me olvido de las cosas y confío mucho en la justicia divina. Y Mucho. mucho lo decís así como achicando los ojos, así como bien. Mucho. Sí, es la que Sí. viene, ¿no? Aparentemente. No hay más datos de Arroyo, no se supo más nada, no sé nada. Me llegaron audios de Ha cambiado su novia. contacto. Llegan audios de muchos tipos. Llegan. Yo le volví a escribir a ese nuevo contacto. Y no hay respuestas. No hay respuesta. No. Tiene el resto de la familia acá, los hijos, nada, nadie es más responsable que él. O sea, eso también, ayer me contaban en la escuela y se están comportando medio mal con los chicos no tienen nada que ver, No. como toda una cuestión que nada, es una dinámica que nada, personal, individual, cada quien tiene sus tropiezos, en este caso involucró mucha gente, Un ser nefasto, pero es él solo. él solo, tal Es cual. nefasto, sin ninguna característica de ser humano. Así. Muchas gracias, Delia.
A ustedes, Te gracias. hicimos llorar 3 veces. 3 veces. Venís re bien, pero lloraste 3 veces. Y a todos los demás también, ¿no? Ese viaje, la verdad, nos ha tenido a todos atentos a ver qué hacer también, qué mano dar. Resaltar el rol de la municipalidad que estuvo bien ahí. Y también en términos personales, ¿no? Porque creo que la plata vino en términos personales también ahí, más que municipal, que eso también querían ganas de aclarar, pero todavía no está del todo claro. Bueno, muchas gracias por tu visita. ¿Puedo dar mis gracias? Las gracias son al Valle de Tras la Sierra, porque tanta gente se ocupó de nosotros, de querer saber cómo estamos, de hacérnoslo saber o no, sin que lo supiéramos. Pasaron muchas cosas lindas y es hermoso saber que tenemos la espalda cuidada por quienes nos quieren. Por la comunidad, ¿no? Sí. Bueno, de eso se trata. Nos metimos en ingobernables. Seguí vos, Pablo.